Dios los bendiga, bienvenidos a Noches de Siembra. Es un gusto poder estar con ustedes en su hogar, en su casa, poderlos acompañar o donde estés. Gracias por estar conectados con nosotros en este tiempo maravilloso. Hoy vamos a estar recordando un tiempo muy especial, hablando sobre lo que son los papás y lo que representan los papás en nuestra vida. Pero antes de eso, acompáñanos a alabar y a exaltar a nuestro buen Dios, a nuestro mayor Padre, que es nuestro Creador. Así que alabemos y adoremos al Señor. Bienvenidos. Amén. Estamos felices de poder celebrar lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Vamos a declararlo hoy en tu casa. Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste llanto en alegría, le diste luz a mi vida. Todo lo has cambiado. Vamos a declararlo. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Vamos a declarar una vez más con nosotros, porque nos dio vida para poder cantar y celebrar. Me has enseñado a ver la vida en libertad. Me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi vida. Todo lo has cambiado. Vamos a declararlo. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Y todo tú lo has cambiado. Oye, 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 oye. Vamos a declarar con nosotros ahí en tu casa. Celebra que nos ha dado vida para poder celebrar. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día. Todo lo has cambiado. Y no me callaré. Vamos a declararlo. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Y todo tú lo has cambiado. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Oh poderoso Dios, poderoso Dios,
clama por ti, al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, o sea la gloria, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Por ti, poderoso Dios. Qué hermoso es poder adorar al Señor, qué hermoso es poder alabar a Dios a través de la música y poder decirle al Señor que Él es grande, que Él es poderoso sobre nuestra vida. Hoy es un tiempo maravilloso donde vamos a estar hablando acerca de la paternidad en nuestra vida, acerca de cómo manejar cuando somos papás también y cómo manejar cuando todos somos hijos a nuestros papás, cómo amarlos a pesar de sus virtudes, a pesar de sus errores también. Hoy nos acompaña nuestra hermana Angélica, bienvenida. Gracias. Y nuestra hermana Miriam, gracias por estar con nosotros. Es un tiempo espectacular para poder meditar en la palabra del Señor. Hoy, como hacía énfasis al inicio acerca de la paternidad, nosotros constantemente somos hijos y nuestro Dios es nuestro Padre, pero nos ha dado un Padre físico en la tierra, que gracias a ese Padre físico y a esa mamá física es que nosotros estamos aquí en la tierra, nacimos y podemos desarrollarnos en las áreas que nos estamos desarrollando. Y tenemos el privilegio también como hombres de dar vida y de tener esa paternidad y también de ser papás. Es un privilegio, es en este tiempo que yo estoy experimentando ese sentimiento, en estos 3 años que fue con mi primera hija Isabela, es una bendición, y ahora con mi segunda hija es igual, es un gozo y una paz de poder tener 2 hijas, pero también la responsabilidad de saber de que tengo que entender esa paternidad de Dios en mi vida para podérsela transmitir a mis hijas, a mi hogar, porque somos cabezas, somos sacerdotes. Y así como celebramos, aunque yo sé que muchas veces dicen que más celebran el día de la mamá que del papá, pero hoy vamos a animar a las mujeres para que también celebren a los papás en este tiempo. Y como papás tenemos la responsabilidad nosotros de asumir nuestro rol, de asumir lo que el Señor nos ha llamado a hacer como cabeza en nuestra casa, como cabeza en nuestro hogar. Pero nosotros tenemos una paternidad que es a través de Dios en nuestra vida. Tal vez como hombre no tienes ese privilegio todavía de ser padre, pero sí tienes el privilegio de ser hijo, y de ser hijo de un Padre celestial y de un Padre terrenal. ¿Cuál es la experiencia, hermana Angélica, que usted tuvo con su papá? Una de las experiencias más alegres, o un recuerdo que usted diga, ay, eso pudo quedar grabado en mi corazón, y que a través de esa experiencia, esa enseñanza, yo la puedo poner en práctica hoy en mi vida, o eso ha sido de ayuda a mi vida, de su padre físico. Bueno, una de las experiencias que yo he tenido con mi padre, que pues ya está con el Señor, ¿verdad? Es de que nos dio mucho amor. Nos dio mucho amor y también mucha disciplina.
¿verdad? Nos dejó el legado también de ser trabajadores, ¿verdad? Mi papá era un hombre muy trabajador y eso fue lo que nos enseñó a trabajar, a cuidar lo que el Señor nos daba, y esa es una de las experiencias más hermosas que yo he tenido, que nos daba mucho amor, un amor incondicional, así como el Padre Celestial nos lo da a todos nosotros. Amén. Hermana Miriam. Para mí es una experiencia bien bonita, ¿verdad?, que yo tuve con mi papá desde mi niñez. Le doy gracias a mi Señor que de todas las hijas, y no se vayan a resentir mis hermanas porque van a ver el programa, yo fui muy apegada a mi papá. Y él me decía, pastor, que todos sus consejos que él me daba, que lo hacía por mi bien. Porque también, como dice mi hermana Angélica, mi papá también nos dio mucha disciplina y era duro, ¿verdad? Por eso tratábamos de hacer las cosas como él decía. Y todo lo que él me enseñó, yo lo he puesto en práctica, ¿verdad? Y ahora como madre que soy, yo le doy el lugar a mi esposo. Porque como madres, como decía usted, que el Día de la Madre se celebra, el Día del Padre como que más. No, hay que darle lugar al Padre, porque dice el Señor que Él es la cabeza, ¿verdad?, del hogar. Y yo a mi papá, siempre mi mamá le dio el lugar a mi papá, y todos nosotros fuimos criados con disciplina, con amor, con responsabilidades, y más que mi mamá, ella pues leía la palabra, mi papá no mucho, pero él era un hombre de fe, ¿verdad? Y tengo muy bonitos recuerdos. Yo me acuerdo de él, pastor. Ay, cuando recuerdo a mi papá me traen recuerdos, ¿verdad?, bonitos, porque yo hacía trabajos de hombre con él. Él era como 1000 usos y yo todo lo acompañaba a él se hacía una silla, yo le pasaba las herramientas, él me decía para qué servía y me decía, mire mija, usted aunque sea mujer, usted no se limite, usted aprenda lo que yo le estoy enseñando. Y yo hasta los momentos no olvido esos consejos de mi papá, y ahora que yo leo la palabra, yo veo que mi papá estaba de acuerdo como el Señor quería que nos disciplinara, pastor. Amén, muchas gracias, hermana Miriam. La hermana Angélica dijo algo muy importante, que su papá le dio amor, que su papá fue un hombre muy trabajador. Y la hermana Miriam dijo algo, que su papá siempre estuvo con ella, siempre le estuvo enseñando, siempre la estuvo instruyendo, la estuvo preparando, y dijo algo importante al finalizar, que ahora ella ve que su papá estaba muy apegado, a pesar de que no leía la palabra, a pesar de que no era una persona que leía la Biblia, estaba pegado conforme a lo que la palabra le enseñaba. Y es el caso de cada uno de nosotros, que tenemos nuestros papás y tenemos la experiencia de ser papás también. Yo sé que como papás nosotros transmitimos y damos seguridad, damos ese amor, damos esa confianza, somos esa guianza para nuestros hijos, somos ese soporte para nuestros hijos, y algo muy importante, que marcamos en el corazón de nuestros hijos y nuestras hijas, y eso traza un rumbo de cómo va a ser su futuro. Pero también hay momentos donde nuestros papás tienen errores, porque todos los tenemos, todos tenemos virtudes, como decía al inicio, y todos tenemos errores culturales, errores heredados, errores que los cometemos día a día. Pero como hijos nosotros tenemos que orar por nuestros papás. Y así también, como hoy en día nosotros somos papás, nuestros hijos van a ver errores que tal vez no les gusta, pero la responsabilidad de ellos como hijos es ahora orar por nosotros. Porque todo el tiempo vamos a tener, porque no hay un manual, pero nuestro mejor manual es la palabra del Señor. Nuestro mejor manual es la Biblia como papás. Salmos 103:13 dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. La Biblia está utilizando en ese momento un ejemplo de acercar esa parte compasiva de Dios a nuestra vida, como es un padre con nosotros, o nosotros con nuestros hijos. Entonces nosotros como papás tenemos el mejor manual, que es la Biblia, que es aquella palabra que nos instruye, aquella palabra que nos puede corregir y nos puede exhortar. La palabra es como un espejo a la cual nos podemos ver, y podemos ver que hay que mejorar, que hay que cambiar en nosotros. Hermana Angélica, ¿hubo momentos donde usted dijo: oh, mi papá
tiene yo quisiera que sea diferente, yo quisiera que pase más tiempo conmigo, yo quisiera que tenga tal cosas? Bueno, sí, creo que una de las cosas faltantes que hubo en el hogar fue de que como trabajaba mucho, ¿verdad? No pasaba tanto tiempo con la familia, ¿verdad? Y como usted dice también, por cosas o errores que él siguió también de sus padres, ¿verdad? Porque la palabra dice que el hijo hace lo que el padre hace. Entonces yo pienso que con esas enseñanzas, como dijo usted, de cultura, pues se pasó a él, ¿verdad? Pero creo que un faltante hubo que pasara más tiempo con nosotros. No nos faltó nada, fue buen proveedor, fue muy amoroso y cariñoso, pero sí personalmente a mí me hubiera gustado pasar más tiempo de calidad con él. Amén, gracias hermana Angélica. Hermana Miriam. Sí, la pregunta, pastor. ¿Hubo algún momento que usted tal vez dijo, yo quisiera que mi papá tuviera esto, fuera así, o pasara más tiempo conmigo, o hiciera tal cosas conmigo, o admiró algo de su papá? Pues yo con mi papá casi no tengo quejas, pastor, porque fue una persona, como le decía, yo estuve con él todo el tiempo. Somos 6 hermanos y pues éramos 5 mujeres, el varón ya fue de último, y yo siempre compartí con él todos los momentos, tanto buenos como malos. Le voy a decir uno de los malos, pero que el Señor me dio fortaleza. Yo a mi papá, yo quería que él tenía una adicción del alcohol. Imagínese, ¿verdad? Lidiar una persona y que es mi padre, yo decía, pues eran muchas las virtudes que él tenía. Era un hombre que decía que él decía que eran 1000 usos, porque él si se arruinaba la plancha, él la arreglaba, una silla la arreglaba, él hasta hacía casas, ¿verdad? Ahí en el terreno. Entonces yo era como decimos aquí, su ayudante. Pero cuando ya venía el fin de semana, el vicio, ¿a quién le tocaba lidiarlo? Era a mí, ¿verdad? Pero el Señor en ese tiempo me dio fuerzas, porque era una niña que yo me acuerdo de 5 o 6 años, y yo me tocaba estar en las noches. En ese tiempo se usaba la música, que quería que le pusiera la música, que le diera de comer, porque si mi mamá se levantaba, se la tiraba. Entonces esa área yo creo que el Señor me ayudó para yo poder comprenderlo, ¿verdad? Pero sí fue esa área que yo quería que él dejara de tomar, porque de toda mi vida que yo me recuerde, él esa adicción nunca la dejó. La dejó hasta que yo salí de mi país, Honduras, ¿verdad? Y entonces yo les digo a cualquier hija o hijo que esté pasando esa situación, tengan paciencia, pídanle al Señor. Yo siempre fui una niña que yo le pedía a mi Señor, ¿verdad? Y yo sé que por algo Él permitió que yo lidiara esa situación con mi papá, porque no es fácil, pero yo sí, los recuerdos que tengo de él fueron muy buenos, y eso nomás, ¿verdad? Pero yo pesé sus virtudes, sus talentos, todo, y pues lo superé. Amén. Gracias, hermana Miriam. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque siempre hay cosas nosotros que anhelamos de nuestros papás, y siempre hay cosas que nosotros vamos a tener, que nuestros papás tienen, y que nosotros ahora como papás las tenemos. La hermana Angélica dice tiempo de calidad, y la hermana Miriam hacía énfasis de una adicción que su papá tenía. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Para que nosotros podamos ver como papás cómo marcamos a nuestros hijos con diferentes situaciones, que no los estamos juzgando, pero sí tenemos que trabajar en aquella área para que el Señor se haga fuerte en nosotros como papás, y poder ser de bendición y poder ser ejemplo para nuestros hijos. La hermana Miriam dijo algo muy importante. Dijo, mi papá tenía muchas virtudes, y eso era lo que pesaba más. También como hijos, nosotros no somos llamados a juzgar a nuestros padres, al contrario, somos llamados a orar, somos llamados a comprender que en algún momento el Señor va a hacer la obra, y es mucho más lo que ellos hacen por nosotros que un error por el que estén pasando, o una carga por la que estén luchando. Entonces, como hijos, nosotros somos llamados a orar por nuestros papás, porque yo sé que cuando hice esta pregunta, a su cabeza pudieron haber venido muchas respuestas, y si en esas respuestas todavía hay dolor, hay algo que sanar en nuestra vida. Así que yo lo animo en esta noche, en este tiempo, a que sin esa respuesta que vino a su mente
todavía sintió un dolor, que usted pueda entregárselo al Señor y puedas perdonar y pueda descargar en Él. Y que si como padres en este tiempo que hice esta pregunta, usted se sintió como que juzgado, al contrario, la intención es para que usted pueda ver como papás qué es lo que nosotros marcamos en nuestros hijos y qué es lo que desearían. Como papás siempre es bueno nosotros tener en la casa ese tiempo de poder orar por nuestros hijos, de poder ser dirección para nuestros hijos, pero también de poder escucharlos y decir, así como nosotros como papás exigimos y pedimos muchas cosas a nuestros hijos, que así también como papás poder escuchar a nuestros hijos y saber qué estamos haciendo bien, qué es parte del proceso y qué es lo que todavía tenemos que mejorar. Porque el Señor nos eligió como hombres de casa para ser sacerdotes, para hacer luz a aquellos que guiamos nuestro hogar, aquellos que guiamos nuestra familia, aquellos que sostenemos nuestra familia. Está bien que nosotros trabajemos, que nosotros nos esforcemos por todo lo que hacemos, porque la hermana Angélica decía tiempo de calidad, pero procurar que ese trabajo, nosotros no solo somos proveedores, nosotros no solamente somos los que trabajamos, sino aquellos que pasamos ese tiempo de calidad con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras esposas, con nuestra familia, para poder ver más de cerca cómo orar por ellos, cómo ser de guía con ellos, cómo aconsejarlos, cómo guiarlos como papás. Algo que yo como papá siempre estoy haciendo es poder orar por ellas, poder tener este tiempo de orar por ellas, pero también pedirle al Señor en qué es todavía lo que tengo que mejorar, porque todavía estoy aprendiendo, y hasta que las niñas crezcan y yo sea muy adulto, igual voy a seguir aprendiendo, porque no vamos a dejar nunca de aprender. Siempre se van a presentar situaciones, siempre se van a presentar cosas, pero nosotros como papás debemos de orar para que el Señor, el Espíritu Santo sea nuestra guía. Así que, y si no hay tal vez un manual físico donde diga, mira, este es tu manual, pero sí tenemos a la palabra del Señor que nos guía para vivir en cada área de nuestra vida. Usted tiene un versículo, hermana Angélica. Sí, yo tengo Proverbios 27, donde la palabra nos dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Yo pienso que este versículo es importante porque nosotros como hijos, nuestro papá es nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí nos está diciendo que los padres sean justos y que den buen ejemplo a sus hijos, para que así sus hijos sean dichosos del ejemplo que su padre les ha mostrado y les ha dado, en guianza, en comportamiento, en todo, porque incluso la palabra dice que el hijo hacía lo que el padre hacía. Amén, amén. Hermana Miriam, usted tenía otro versículo. Sí, pastor, tengo en Proverbios 6:20, dice su palabra: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Como verá, pastor, aquí dice que el mandamiento del Padre es una lámpara para nosotros y la enseñanza es la luz, y el camino de la vida, las reprensiones que te instruyen. Tenemos que nosotros seguir esas reprensiones que nos da nuestro Padre. No lo hacen porque no nos quieren, al contrario, que ellos nos aman. Como decía su palabra, dice que qué padre que un hijo le pide pan y le va a dar una serpiente, ¿verdad que no? Entonces nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres para que seamos de buenas personas y también seamos buenos padres en el futuro, pastor. Amén. Nosotros como papás estamos llamados a guiar a nuestros hijos bajo la corrección, bajo el accionar de corregir a un hijo, y como hijos estamos llamados a recibir esa corrección de nuestros papás. No porque nuestros papás nos corrigen son malos, al contrario, nos aman y es por eso que nos están direccionando, es por eso que nos están corrigiendo, es por eso que nos están guiando bajo una corrección. Así como lo hace Dios también en nuestra vida, así también lo hacen nuestros padres físicos. Y nuestros padres físicos pueden tener 1.000.000 de errores, pero nosotros somos llamados
amar, somos llamados a honrar a nuestros padres físicos, así como honramos y amamos a Dios, que es nuestro Padre Celestial. Una sola cosa, hermana Angélica, yo sé que hay muchas, pero una sola cosa que usted admiró de su papá. Yo sé que hay muchas, pero una sola. Su integridad. Era Amén. íntegro. Amén. Hermana Miriam. Su responsabilidad, pastor. Amén. Yo una cosa que admiro de mi papá, porque todavía lo tengo con vida, gracias a Dios, es su fidelidad. Entonces nuestros papás tienen, como hombres, tienes muchas virtudes, pero esas virtudes no pueden hacer que no detenga un avanzar y un crecer en las otras áreas donde sí tenemos que trabajar constantemente. Cada uno de nosotros como hombres y mujeres tenemos virtudes, como hombres, como esposos, como padres, pero hay en otras áreas que tenemos que trabajar, porque yo sé que como hombres a veces decimos, ay, pero si yo soy el que trabajo, yo soy el que proveo, y todo eso es aplaudido, todo eso está bien, todo eso es excelente, pero nuestro rol como papás no solamente se queda en proveer, también va mucho más allá en mostrar fidelidad, en mostrar integridad, en mostrar responsabilidad en todas las áreas, en mostrar amor, en mostrar tiempo de calidad, en mostrar esa parte amorosa con nuestras esposas, con nuestros hijos. Va mucho más allá, pero te quiero felicitar porque si tú como papá o anhelas ser papá por tener ese rol, por no decirle no a ese rol, por asumir ese rol y por querer también asumir ese rol, si hoy en día no eres papá, como hombre anhelarlo y desearlo, porque hoy en día es muy práctico decir no quiero ser papá, porque hay muchas batallas, porque hay mucho que trabajar, pero yo te felicito por tener ese rol y por estar haciendo tu mejor esfuerzo cada día. Pero lo que el Señor nos dice en este tiempo es que lo podemos hacer solos o lo podemos hacer con la ayuda de Él. Entonces, con la ayuda de Él va a ser mucho más fácil, porque con la ayuda de Él vamos a trabajar, con la ayuda de Él no va a ser en nuestra fuerza, sino que Él nos va a direccionar y va a poner esa convicción y nos va a guiar en qué tenemos que mejorar día tras día. Como nuestros papás hay muchas cosas que nosotros admiramos, y yo sé que si preguntamos a nuestros hijos, también hay muchas cosas que nuestros hijos admiran de nosotros. Algo que sí estamos enseñando a Isabel, a nuestra hija mayor, es el amor, es esa dulzura, expresarla. Y cuando como hija me dice, papá, yo cuando me quiero casar contigo, uno como papá se derrite. O cuando ella me dice, papá, tú eres mi príncipe, uno como papá su corazón se hace muy chiquito. Pero eso también me exhorta a que tenga una responsabilidad muy grande, que es cada día vivir siendo como Jesús fue, viviendo siendo como la Biblia me dice que yo sea, para que esa admiración de mi hija hacia mí siga intacta. Y tengo errores, tengo 10,000 errores, pero que eso yo poder ser la mejor guía como papá para mis hijas, como esposo para mi esposa, como sacerdote de mi hogar, como sacerdote en donde el Señor me ha puesto en todas las áreas. Así que ánimo hombres, ánimo varones, están haciendo su mayor esfuerzo, están haciendo su mejor trabajo, pero aún hay mucho por hacer. Pero felicitaciones porque están haciendo lo mejor. No se cansen de hacer el bien, como dice la palabra, porque a su tiempo segarán, a su tiempo cosecharán, como dice la Biblia. Pero hay cosas que todavía hay que trabajar en nosotros. Algo que yo sí digo que admiro de David, el David de la Biblia, y que la palabra dice que tenía un corazón conforme al de Dios, es porque tenía siempre la capacidad de reconocer. Y nosotros como varones, como sacerdotes, tenemos que siempre tener la capacidad de reconocer que estamos haciendo bien, pero que todavía hay muchas cosas que mejorar, que todavía hay algo más por hacer con nuestros hijos, que todavía hay algo más que hacer con nuestras esposas, que todavía hay algo más que hacer en nuestro hogar. Si esa capacidad de reconocer la mantenemos intacta en nuestro corazón, como hijos, como esposos, como esposas, va a ser mucho más fácil que el Señor obre en nuestras vidas. Así que ánimo, lo están haciendo bien, pero todavía hay muchas cosas
por hacer, todavía hay muchas cosas que trabajar en cada uno de nosotros. Hermana Angélica, un consejo o una palabra para los papás. Que asuman su rol de sacerdote en el hogar, porque ellos son la cabeza del hogar, ellos son los que llevan básicamente la batuta, ¿verdad? Porque siempre los hijos admiramos a nuestro padre. Para nosotros como hijas es nuestro, como dijo el pastor, es nuestro príncipe, es nuestro héroe, es a la persona que nosotros fijamos la mirada. Así es de que yo les exhorto a que se levanten como sacerdotes de hogar, que amen a sus hijos, que los respeten, porque a través de ese ejemplo que ustedes están dando, ellos van a seguir ese mismo ejemplo. Así es de que eso es mi consejo para todos los padres. Gracias, hermana Angélica. Y yo sé que como hombres puede ser que no tuvimos ese ejemplo también en nuestras casas. Sí, no correcto. tuvimos esa referencia en nuestras casas. Pero hoy en día el Señor nos da la libertad de escuchar su palabra y de poder apegarnos a su palabra, que a pesar de que no tuvimos ese ejemplo, a pesar de que no tuvimos eso mismo en nuestra casa, a través de la palabra del Señor, el Señor nos puede sanar, nos puede libertar e instruirnos cómo sí ser esos buenos sacerdotes, cómo sí ser esos buenos esposos, cómo sí ser buenos esos buenos padres, a pesar de que no tuvimos ese ejemplo, porque nosotros seguimos lo que vimos. Pero hoy en día el Señor nos dice una vez más, lo estás haciendo bien, pero hay mucho más por hacer. Una palabra para los papás, hermana Miriam. Sí, que pues que en la palabra de Dios se encuentran todas, ¿verdad?, las dudas que ellos tengan. Estos hombres de Dios, ¿verdad?, como David, hablaba usted, David cómo educó al rey Salomón, y Salomón adquirió la sabiduría, ¿verdad?, por medio de Dios, pero él recibió las instrucciones de su papá. Entonces, papás, vayan a la palabra, busquen esos hombres donde ellos escriben por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, esos consejos, y verán que van a ser un papá con responsabilidad y con amor y con todo lo que el Señor les va a dar. Gracias a todos los que han estado conectados con nosotros en este tiempo maravilloso, y animamos a las esposas a que oren por sus esposos en todo tiempo, a los hijos que estén orando en todo tiempo que oremos en todo tiempo por nuestros padres, a pesar de que ya no estamos bajo la cobertura de ellos, a pesar de que estamos ya casados, estamos ya grandes, igual, seguir orando por nuestros padres, seguir orando, bendiciéndolos. Como hijos, lo mejor que nosotros vamos a hacer siempre es honrarlos, amarlos, porque lo mismo que nosotros damos es lo que vamos a recibir en nuestra vida. Y si damos honra, recibimos honra. Si damos amor, recibimos amor. Así que, hijos, amemos, honremos a nuestros padres y hagan de este día un día maravilloso. Yo sé que todo el tiempo hay que celebrar a nuestros papás, yo sé que todo el tiempo hay que celebrarnos, pero ya que hay un día específico que ustedes puedan hacer en un día, si no es costumbre darle un detalle, llévale un detalle, no importa si es grande, si cuesta mucho o si cuesta muy poquito, pero yo sé que con un detalle de uno como hijo para nuestros papás, así sea un esfero, un lapicero, como le digan en tu país, eso va a alegrar el corazón de tu papá físico. Y si hoy en día no lo tienes a tu papá físico, en que tú puedas decir gracias por todas esas enseñanzas, gracias por todo lo que yo pude ver, por todo lo que yo pude aprender de mi papá físico, y que hoy en día cuentas con esa cobertura y ese amor de ese Padre eterno que es nuestro Dios poderoso. Así que gracias, feliz día papás, feliz día, que sea un día gozoso, que sea un día de alegría, que sea un día de felicidad. Y vamos a orar, para orar también por aquellos papás que tal vez están pasando por una necesidad económica, por una necesidad de trabajo, por una necesidad de salud, que tal vez uno puede decir, ¿cómo voy a celebrar este día si estoy pasando un problema de salud, si estoy pasando un problema con un hijo, si estoy pasando un problema con mi esposa, si estoy pasando un problema de trabajo económico? Pero que podamos orar hoy para que el Señor sea poniendo paz, sea poniendo descanso, y Él abra puertas. Señor, te damos gracias en este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, porque
Tú eres bueno, gracias por el privilegio de poder tener un Padre físico, pero también de tenerte a ti, Señor, como nuestro Padre eterno, como nuestro Padre celestial. Hoy oramos y bendecimos a nuestros padres, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por sus aciertos, gracias, Señor, por sus virtudes, gracias, Señor, por sus errores, porque de aquellos pudimos aprender. Ayúdanos como hijos a siempre honrarlos, siempre amarlos, siempre bendecirlos en todo el tiempo, Señor. Y hoy oramos por aquellos hombres, por aquellos papás que tal vez están pasando un problema económico, por un problema de trabajo, por un problema de salud, Señor. Tú eres el buen Padre, que tú puedes abrir puertas, que puedas hacer milagros. Hoy te pedimos y nos ponemos de acuerdo, Señor, y declaramos que conforme a tu voluntad se hace en sus vidas, y de que tú abres puertas económicas, de que tú abres puertas laborales, de que tú abres puertas, Señor, en su familia, que tú derramas sanidad. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor, y ayúdanos, Padre, que así como hijos ser los mejores, pero que así como padres ser guiados por tu ejemplo para poder ser mejores y trabajar día a día en nuestro corazón y tener siempre esa actitud de reconocimiento que cada día hay algo más que trabajar, que cada día hay algo más por hacer y dar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Papás, feliz día, celébrenlo, disfrútenlo junto a sus hijos, junto a sus esposas, junto a su familia. Disfruten este día. Feliz día, que el Señor los bendiga, los amamos y que sea un tiempo no solamente de esta semana celebrarlo, sino constantemente como hijos, como papás, como esposas, en todas las áreas. Que el Señor los bendiga. Gracias por estar aquí y recuerda, comparte este servicio para que más gente lo siga viendo y sea bendecido. Dios los bendiga.